Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. A fin de informar, es posible que mientras alguien esté escuchando ya la grabación de esta predicación, pueda escuchar de repente a los niños que hoy están ya integrándose a la iglesia local y de repente en algún momento puedan escucharse los gritos o el llanto de uno de ellos. Pero no prestaremos, digamos, o no entregaremos nuestra atención a la distracción que puedan generar y más bien nos concentraremos en la predicación de la palabra. Muy bien, amados hermanos, ¿estamos todos allí en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 18? Amén, muy bien. Dice así la bendita palabra del Señor: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. El título de este sermón es justamente la buena milicia. A modo de introducción a este sermón, quiero, hermanos, que recordemos algunos aspectos fundamentales de esta carta que nos van a ayudar a entender lo que estaremos estudiando el día de hoy. Y es importante que hagamos este recordatorio, mis hermanos, porque la última vez que se predicó Timoteo en esta serie expositiva fue tal vez hace 3 meses, quizá. Entonces conviene que hagamos un recorderis para saber en qué parte estamos. Recuerden que Timoteo, mis hermanos, es una carta pastoral. Es decir, es una carta escrita a un pastor y esa carta pastoral está incluida dentro de lo que se conoce como las epístolas pastorales. Ahora, ¿cuáles son esas epístolas pastorales? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta a Tito. ¿Quién escribe estas epístolas? Bueno, las escribe el apóstol Pablo. Ahora, es importante, mis hermanos, que tengan en mente esto. Si bien esta es una carta pastoral, es decir, escrita a un pastor en una iglesia, no quiere decir que lo que se escribe aquí solamente sea de la incumbencia del pastor de una iglesia, sino que los aspectos más generales y más específicos de esta carta tienen repercusiones directas e indirectas sobre todos los que participamos de la iglesia local. Miren conmigo el capítulo 1, versículo 1, para ver la autoría de la carta. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, Pablo se identifica desde el versículo 1 como el autor de la carta. Luego el remitente, ¿a quién va dirigida? El destinatario. Versículo 2: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora vayamos al versículo 11. Lean conmigo lo que dice el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es decir, Pablo le informa a Timoteo que la razón por la que le está escribiendo esta carta es para que él predique ese glorioso evangelio que a él le ha sido encomendado y que ahora Pablo a su vez lo está encomendando a este joven pastor. En esencia, Pablo le pide a Timoteo que mientras esté allí en la iglesia de Éfeso, predique fielmente el evangelio, pero también, como lo vimos en sermones anteriores, en torno a esa predicación del evangelio, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que le haga frente a esos falsos maestros, a esos falsos maestros que estaban abundando allí en la iglesia de Éfeso. En otras palabras, mis hermanos, predicar fielmente el evangelio es una forma eficiente de hacerle frente o de dejar en evidencia a los falsos maestros. Vayan conmigo al versículo 3. Dice el versículo 3: como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen doctrina diferente. Es porque había una abundancia de falsos maestros allí en la iglesia de Éfeso que Pablo le ruega a Timoteo, le dice: por favor, quédate aquí en la iglesia para que prediques el glorioso evangelio que a mí me fue encomendado, pero también para que en medio de esta predicación del evangelio bíblico le hagas frente a todos esos falsos maestros que hoy abusan de la ley y la tergiversan para enseñar lo que es conforme a sus propias concupiscencias.
Cuando nosotros llegamos en el capítulo 1 al versículo 12 y nos extendemos hasta el versículo 17, hermanos, estos 5 versículos contienen una fracción gloriosa de las Escrituras. Aquí en estos versículos del 12 al 17, el apóstol Pablo relata el testimonio de su propia conversión y lo hace para mostrar o para dar pruebas irrefutables de la gloriosa gracia de Dios para salvar a los pecadores. Vayan conmigo al versículo 12 hasta el 17 para ver cómo Pablo dice: mira, yo era un pecador terrible, yo había roto toda la ley moral de Dios, yo era el mayor de todos los pecadores, pero la gracia de Dios conmigo fue hiperabundante y me perdonó y me salvó. Y todo esto para decir, la gracia de Dios es gloriosa para salvar a los pecadores. Versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui, es decir, a pesar de eso, yo fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuchen esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, qué hermoso pasaje es este. Pablo dice: mira, si tú tenías que buscar entre los pecadores al peor de ellos, yo era ese pecador. Yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor de la iglesia, yo fui un injuriador, es decir, yo quebranté toda la ley moral de Dios. Yo era el peor de todos. Pero la gracia de Dios, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Recuerdan la expresión que había allí detrás de esta expresión más abundante? La expresión griega, que podríamos traducirla como hiperabundante. Es decir, la gracia de Dios desbordó cualquier medida humana y me perdonó a pesar de yo ser el peor de los pecadores. Y si Dios me perdonó a mí, que era el peor de todos, ¿cuánto más podrá hacer esta gracia por ustedes? Este ejemplo es, este testimonio que Pablo da de sí mismo es maravilloso. Y ahí quedamos, mis hermanos, en el testimonio personal de Pablo que habla de la gracia de Dios. Luego de ese testimonio glorioso, agrega las siguientes palabras, versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo, noten el cambio de ritmo. Ven que viene hablando de un tema que es de su testimonio personal y ahora hay un cambio de ritmo y dice: este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uno lee estas palabras, mis hermanos, y en ellas se puede sentir un tono cariñoso del apóstol Pablo, pero al mismo tiempo, si uno es completamente honesto en la lectura, se puede sentir que sus palabras están impregnadas de una seria advertencia para Timoteo, y como veremos más adelante, también es advertencia para nosotros. Lo que nosotros hemos visto en los tal vez 9 sermones que van de este primer capítulo son una serie de directrices que Pablo le ha dado a Timoteo. Timoteo, predica el evangelio. Timoteo, por favor, quédate en Éfeso. Timoteo, haz de frente a los falsos maestros. Pero lo que veremos en esta sección, que se dividirá en 3 sermones, es una contundente advertencia que Pablo le hace al pastor Timoteo. Y si ustedes lo notan, es la primera advertencia que Pablo le hace al pastor Timoteo. O sea, deberíamos poner cuidado a esta advertencia, mis hermanos. Vamos a explicar, este es el segundo punto de mi sermón, explicar
explicar cada detalle del texto para después ver cómo eso debe afectar nuestras vidas en el tercer punto. Veamos el segundo punto, la explicación del texto. El texto inicia el versículo 18, que es el que vamos a analizar hoy, con esta expresión: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Pregunta, ¿cuál mandamiento? Noten que Pablo le habla a Timoteo asumiendo que Timoteo ya entiende de qué le está hablando. Este mandamiento te encargo, pero Pablo viene de hablarle de su testimonio personal y de cómo la gracia de Dios fue hiperabundante con él que lo salvó. Así que, ¿a cuál mandamiento hace referencia? Pues claramente está haciendo referencia al mandamiento de quedarse en Éfeso y de hacerle frente a los falsos maestros, por decirlo de alguna forma. Pablo, después de predicar su propio testimonio personal para exaltar la gracia de Dios en su propia salvación, vuelve y retoma el tema que venía tratando. ¿Cuál era? Hacerle frente a los falsos maestros. Los falsos maestros al interior de la iglesia de Éfeso, como lo estudiamos aquí en otras oportunidades, estaban haciendo uso ilegítimo de la ley. Y Timoteo tenía que hacerles frente a ellos y tenía que enseñar, como dice el mismo texto, lo que es conforme a la sana doctrina. Lean el versículo 15 conmigo. Que Jesucristo había venido para ser el Salvador de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto era lo que Timoteo tenía que enseñar para confrontar la enseñanza de los falsos maestros. Así que, ¿cuál es el mandamiento? Este mandamiento: que te quedes en la iglesia de Éfeso, que prediques el evangelio, y ese evangelio es que Cristo vino para salvar a los pecadores, pero también que le hagas frente a estos hombres que están haciendo daño al interior de la iglesia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Noten también, mis hermanos, esa expresión tan bonita que utiliza Pablo para referirse a Timoteo. Hijo Timoteo. Noten el grandísimo afecto, noten el cariño o la ternura con la que el apóstol Pablo se refiere a Timoteo. Algunos exegetas coinciden en decir, o quizá la gran mayoría coinciden en decir, que Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para la conversión de Timoteo en su segundo viaje misionero. Es decir, Pablo fue quien le predicó el evangelio a Timoteo, y Timoteo, dicen estos exegetas, se arrepintió al escuchar la predicación del evangelio en boca del apóstol Pablo. De allí que Pablo pueda ver a Timoteo como un hijo en la fe, o vamos a decirlo con responsabilidad, como un hijo espiritual. No estamos hablando de mi madre y padre espiritual como lo hemos visto en otros contextos, estamos viéndolo en un contexto bíblico. Miren lo que dice Samuel Pérez Millos. Pablo entregaba a Timoteo un mandamiento que tenía que ver con el tesoro de la proclamación del evangelio, que le había sido encomendado, confiando que lo mantenga con la pureza con la que le es encomendado por su padre espiritual. Es decir, Pablo ve a Timoteo como su hijo y le dice: hijo, te doy este encargo, esta joya preciosa de valor invaluable que es el bendito evangelio, que trae de muerte a vida a los hombres. Te encargo que la cuides, te encargo que la prediques fielmente, te encargo que la proclames con firmeza y con denuedo en medio de esta iglesia, pero te encargo también que le hagas frente a estos hombres blasfemos que se levantan con injurias a tratar de mancillar la honra del Señor. Hijo Timoteo, le dice Pablo, hijo Timoteo, te encargo. Y a mí particularmente esta expresión me gusta mucho. Hijo, te encargo. Uno lee la expresión y naturalmente debe asociarla con responsabilidad. Yo te encargo, te hago responsables. Basados en esa responsabilidad que se le entrega, ahora Timoteo, en relación a la iglesia, tiene una responsabilidad con ella. Es así: yo te encargo a ti. Ahora, esto que te encargo también se convertirá en tu responsabilidad en relación a la iglesia. Timoteo tenía una responsabilidad de la cual tenía que rendir cuentas delante del Señor, y era si predicaría o no fielmente el mensaje del evangelio en medio de la iglesia. Hermanos, yo digo que la expresión te encargo me gusta porque esta expresión nos remite a la responsabilidad y al compromiso
que debemos tener con la iglesia local. Timoteo tenía un compromiso y una responsabilidad con la iglesia de Éfeso, pero esa realidad de Timoteo también es aplicable a todos nosotros. Nosotros también tenemos una responsabilidad con la iglesia local. Hermanos, hablar de responsabilidad, de la responsabilidad de un creyente con la iglesia local en nuestros días, eso es sumamente impopular. No, responsabilidad, no, compromiso. No, a mí no me hables tan religiosamente, a mí más bien déjame ser libre, dicen algunos. No, mis hermanos, esta expresión "te encargo" denota que los creyentes, cuando recibimos la bondad del Evangelio, nos hacemos responsables de él, y esa responsabilidad nos vincula en términos de aplicar esa responsabilidad con la iglesia local. En otras palabras, lo que quiero decir, mis hermanos, para el creyente, la responsabilidad y compromiso que debe tener con la iglesia local no debe ser una carga impositoria que lo canse y que lo llene de jartera. No, debe ser un gozo. Su responsabilidad con la iglesia local debe ser un motivo de gozo y de alegría en su corazón. Pero noten lo que le dice a continuación. El texto completo dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pero concentrémonos en la primera parte: para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Este texto, mis hermanos, es un poco difícil, porque ¿a qué profecía se refiere? Podríamos preguntarnos. Bueno, muchos exegetas apuntan a decir que estas profecías se refieren a profecías neotestamentarias, es decir, instrumentos de Dios en el Nuevo Testamento que tenían el don de profecía, que aún para este momento era válido. Después ya perdió su validez, en tanto la palabra se constituye como un canon, en tanto la Biblia se constituye como Biblia. Pero aún en ese momento, cuando el canon no se había completado, aún se ejercía este don de la profecía. Y lo que dicen algunos exegetas es que seguramente hubo una pluralidad, porque habla de profecías de individuos que apuntaron a dar menciones proféticas sobre la vida de Timoteo, y esto en relación a el ejercicio que él tendría como ministro de la iglesia. Cuando nosotros estudiaremos, y lo vamos a hacer, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, entenderemos un poquito más de este aspecto, pero leámoslo para hacer un breve comentario. Dice 1 de Timoteo 4:14, ahí un poquito más adelante: no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Muchos eruditos, por este texto, mis hermanos, afirman que las profecías de las que se están hablando aquí necesariamente tenían que ver con la disposición que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo para ver en Timoteo un ministro especial para la obra del Señor. ¿Sí me hago entender? A las profecías, dicen algunos, que hace referencia a este texto, tienen que ver con que cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero, vio a ese joven individuo llamado Timoteo, y el Espíritu Santo dispuso su corazón para entender que ese jovencito prestaría un servicio invaluable en la iglesia de Éfeso. Como decirlo de otra forma, el Espíritu Santo le reveló a Pablo la labor pastoral que el joven Timoteo realizaría en la iglesia de Éfeso. En todo caso, mis hermanos, cualesquiera sean profecías neotestamentarias o la disposición en el corazón que el Espíritu Santo puso allí en Pablo para ver en Timoteo un gran ministro, cualesquiera sea el caso que haya ocurrido, lo que sí podemos intuir con claridad es que las profecías que se hicieron respecto a Timoteo en relación a su ministerio tenían que ver con que Timoteo prestaría un servicio especial dentro de la iglesia. Es decir, Timoteo sería un pastor especial, tanto que hay una carta con su nombre en el Nuevo Testamento. Eso es a lo que me refiero.
Probablemente estas profecías expresarían las responsabilidades que Timoteo tendría dentro de la iglesia como pastor, y también probablemente expresarían los sufrimientos que Timoteo tendría que padecer a causa de su labor como ministro. Así que si esto es lo que son estas profecías, pues es muy probable que este joven Timoteo, cuando escuchó por primera vez estas profecías de boca de profetas neotestamentarios o de boca del mismo Pablo, sintiera en su corazón un gran aliento y un gran impulso al servirle al Señor en el ministerio. Es decir, él escuchó y dijo: bueno, todo eso Dios ha dicho sobre mí, entonces me siento alentado a servirle al Señor en el ministerio. ¿Sí me hago entender? Él escuchó lo que Dios había dicho que haría con él y se sentiría motivado a servirle al Señor. Samuel Pérez Millos dice: no es improbable que las profecías y la imposición de manos del apóstol trajesen como resultado una disposición interior en Timoteo para llevar a cabo el ministerio al que el Señor le había llamado. Así que lo que tenemos es esto. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, recuerda esas profecías que se hicieron de ti. Recuerda, Timoteo, que quien te llamó al ministerio para ejercer una labor ministerial especial fue Dios mismo. Timoteo, entiende que fue la propia determinación de Dios la que te puso en el ministerio y no la determinación de los hombres. Y cuando tú recuerdes que fue Dios el que te puso en el ministerio, bueno, entonces cuando tú sepas que Dios te puso en este ministerio, tú podrás militar por ellas, por esa realidad, la buena milicia. Porque tienes un llamado celestial, es que puedes militar la buena milicia. Es básicamente lo que Pablo le está diciendo. Comenta Juan Calvino: a fin de animarlo más todavía, le recuerda la clase de testimonio que había obtenido del Espíritu de Dios. Es decir, Calvino afirma que la profecía tenía que ver con la disposición interna del apóstol Pablo para entender que Timoteo sería un gran pastor. Luego dice Calvino: porque no fue pequeña la emoción que sintió al saber que su ministerio era aprobado por Dios. Es decir, Pablo estaba emocionado al saber que el ministerio de este joven era un ministerio que Dios había bendecido, al saber también que fue llamado por revelación divina antes de serlo por la decisión de hombres. Hermanos, podría decirse en síntesis que en cierta medida Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, que recuerde todas esas profecías que se hicieron de él, que anunciaron que él sería un pastor dentro de la iglesia, a fin de que su comportamiento, a fin de que su carácter en medio de las dificultades y en medio de la confrontación a los falsos maestros sea firme. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, recuerda que Dios te llamó a hacerle frente a los falsos maestros. Recuerda que Dios te llamó a predicar el evangelio. Así que cuando venga la confrontación, así que cuando venga la adversidad, tú debes mantenerte firme, porque quien te puso en esta labor fue Dios mismo, no los hombres. No fue la imposición de mano del presbítero la que te introdujo al ministerio. No, Timoteo, esto solamente anunciaba una realidad que Dios ya había decretado en los cielos. Así que cuando venga la confrontación, recuerda que Dios en los cielos determinó que tú le servirías en el ministerio. Y hazlo con firmeza. Y miren esta expresión gloriosa que Pablo agrega. Luego de decirle, recuerda tu llamado celestial, le dice, para que por ese llamado milites la buena milicia. Qué expresión tan curiosa que utiliza Pablo. Le dice que tiene que militar. ¿Y qué tiene que militar? Una buena milicia. Pablo le dice, recuerda que Dios te puso en el ministerio, porque la realidad es que estás en guerra. Timoteo, estás en guerra. Militar es una referencia a estar en guerra. Timoteo, estás en guerra, así que recuerda que quien te puso en estas fue Dios mismo. En otras palabras, mis hermanos, Pablo, miren, esto es precioso, Pablo vincula el servir a Dios con un campo de batalla.
Pablo, lo voy a repetir, Pablo vincula el servir a Dios con un campo de batalla. Timoteo tenía que luchar este combate ¿contra qué? Contra la perversión de la doctrina que era generada por quienes estaban enseñando el error al interior de la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía una guerra contra los falsos maestros y le serviría para cobrar aliento en el momento de las dificultades, recordarse a sí mismo que fue Dios quien lo puso en esa guerra. Piensen, mis hermanos, por un momento en el campo de batalla. Piensen en un gran campo de batalla donde dos ejércitos gigantes se están enfrentando. Las bombas están aturdiendo a los soldados. Pónganle ahora con su imaginación una furiosa tormenta cayendo en medio de ese campo de batalla. Hay soldados heridos, sangre regada por todas partes y algunos de ellos ya han muerto. Para un soldado, mis hermanos, que está en esta condición, no creo que sea cosa fácil permanecer en medio del fuego cruzado. Estar en una trinchera y escuchar cómo las bombas caen a su lado y cómo las balas pasan silbando por el lado de su cabeza, creo que no debe ser una cosa fácil. Creo entonces, mis hermanos, que un soldado debe tener muy buenas razones en su mente y en su corazón para permanecer firme en el campo de batalla sin amedrentarse. Debe tener muy buenas razones en su corazón para no desertar y salir corriendo y decir, no, lo mío no es la guerra. Yo prefiero no tener dificultades con nadie. Lo que Pablo le pide a Timoteo es que recuerde que fue la disposición del corazón mismo de Dios la que lo puso en ese campo de batalla. Pablo le pide a Timoteo que recuerde ser un fiel soldado de Cristo, ya que Cristo es su capitán. Pablo le pide a Timoteo que reverdezca sus fuerzas y que llene su corazón de valor al recordar que en ese campo de batalla en el que está puesto no está respaldado por 10,000 hombres armados, sino que está respaldado por aquel que venció a la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Así que le dice, la batalla será dura, Timoteo, pero recuerda que quien te puso en estas fue Dios mismo. Recuerda quién te puso en este lugar. Recuerda quién te escogió para dar esta batalla. Y cuando recuerdes eso, entonces seguro que cobrarás ánimo. Pastor John MacArthur dice, el conocimiento de haber sido escogido le dio valor. Hermanos, que el conocimiento de sabernos escogidos por Dios para vida eterna nos dé valor para hacerle frente a las batallas que tenemos que librar en esta vida. Esto me lleva al tercer punto de mi sermón. Cuando una persona nace de nuevo, mis hermanos, nace para la guerra. Cuando un individuo nace de nuevo, así, chiquitico, recién nacido espiritual, inmediatamente es puesto en el campo de batalla. Cuando un individuo pone su confianza en Cristo, inmediatamente su nombre entra a figurar en los libros de registro del infierno y se le declara a ese individuo que ha puesto su confianza en Cristo como un objetivo militar del diablo y sus demonios. Inmediatamente, mis hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, vayamos todos allí, Efesios 6, 12. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Timoteo, mis hermanos, tenía que dar la batalla de la fe sostenido enteramente por la fe que tenía en su capitán, en Jesucristo. Hermanos, esto es una realidad que aplica a Timoteo y a todos los creyentes. Timoteo fue puesto en el campo de batalla y si tú has creído en Cristo, tú estás ahí también. Y la única forma en la que puedes dar esta batalla es teniendo fe en aquel que te puso en el campo de batalla.
Timoteo, mis hermanos, y todo verdadero discípulo de Cristo en el mundo debe dar la buena batalla de la fe. Todo discípulo verdadero de Cristo debe pelear con firmeza contra todo aquello que atenta contra lo que es cierto y que es revelado en las Sagradas Escrituras. Notan, mis hermanos, que de ese versículo, de ese texto de Efesios 6:12 que acabamos de leer, en ninguna parte, y es probable que esta aclaración no tenga que hacerse aquí, y es probable que nadie crea esto, pero es probable que esta predicación la escuche alguien y esto les sea importante. Noten que en el texto de Efesios 6:12, en ninguna parte, mis hermanos, se nos dice que militar la buena milicia tiene que ver con irse así, paradito en la punta de los pies, calladito, y coger al diablo descuidado de la cola y arrastrarlo y pegarle una revolcada. Noten que en ninguna parte del texto nos dice que tenemos que coger al diablo de los cachos y estrellarlo contra el suelo. Noten que en ninguna parte del texto se nos dice que al diablo o la lucha contra el diablo se hace encadenando, pellizcándolo, atándolo, envolviéndolo en sábanas, dándole cocachos. Bueno, en ninguna parte dice esas cosas. Militar la buena milicia o hacer guerra espiritual, como algunos lo llaman hoy, tiene que ver con hacerle frente a todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Eso es militar la buena milicia. Hacerle frente a lo que es contrario a la palabra de Dios. Llámese sistemas políticos, sectas religiosas, llámenle progresismo, feminismo, todes, como quieran llamarle. Eso es militar la buena milicia. Dar la batalla contra aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: Timoteo es visto como un oficial de alto rango, que ha recibido órdenes y está peleando su batalla contra el mal, particularmente, escuchen, contra la perversión de la doctrina inspirada por Satanás. Satanás ha inspirado la doctrina del error en medio de la iglesia, y la buena milicia, dar la batalla en el campo de batalla, es hacerle frente a esas doctrinas satánicas que trágicamente se han inmiscuido aún en medio de la iglesia de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pablo nos dice: no ignoren, creyentes, no ignoren las acechanzas de nuestro enemigo el diablo. Es decir, si ustedes van a estar en el campo de batalla y si han creído, ya están, por favor, no actúen con candidez, más bien estén alertas todo el tiempo. Lo que quiero señalar aquí, mis hermanos, es que un buen soldado de Cristo jamás entregará sus ojos al sueño. Un buen soldado de Cristo, mis hermanos, jamás coqueteará con el pecado. Un buen soldado de Cristo, mis hermanos, jamás se tomará, como algunos dicen, vacaciones espirituales, es decir, ir a mundanearse como quiera en 15 días. Eso no pasa en un verdadero creyente. Nuestro enemigo, dice la Escritura, es como león rugiente que busca a quien devorar. Nuestro enemigo, mis hermanos, no juega a ser diablo. Nuestro enemigo, mis hermanos, no duerme. Nuestro enemigo no descansa, y nosotros tampoco. Él no nos da tregua a nosotros no le damos tregua a él. El creyente, mis hermanos, no puede, escúchenme, quedarse enmudecido cuando evidencia que se está ultrajando la palabra de Dios. Con el uso de la expresión milicia, el apóstol Pablo está afirmando, podríamos decir indirectamente, que tú y yo, creyente, estamos en un campo de combate. Esa realidad se aplica a Timoteo. Timoteo tenía que luchar contra los falsos maestros, pero para ti, mi hermano, también esa es tu realidad. La Iglesia Universal de Cristo lucha todos los días contra las doctrinas satánicas de Satanás. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es esto: si tú tienes a Cristo como Señor, y ruego al Señor que así sea, seguramente
es seguro que tenemos al diablo como nuestro enemigo. Si tú tienes a Cristo como el Señor de tu vida, el diablo necesariamente será tu enemigo. Así que podríamos parafrasear el texto de la siguiente manera: oh Timoteo, cumplir tu misión implicará que debas combatir. Pero recuerda, Timoteo, estás armado por Cristo para la victoria. Este combate que sostienes teniendo a Dios como capitán es un buen combate, Timoteo. Es decir, un glorioso combate del que obtendrás un glorioso y buen resultado. Ahora, mis hermanos, piensen en ustedes mismos. Podríamos decir: Ricardo, cumplir tu misión como creyente implicará que tengas que combatir. Pero recuerda, Ricardo, que estás armado por Cristo para la victoria. Hijo Timoteo, no olvides quién te puso en este campo de batalla. Y cuando recuerdes ese celestial llamado, entonces podrás militar la buena milicia. Noten cómo termina el texto. Él sencillamente pudo haber dicho: podrás militar, pero agrega la expresión que parece un poco redundante: la buena milicia. ¿Por qué lo hace nuevamente? Estas tres palabras son fascinantes: la buena milicia. El apóstol Pablo, en estas tres palabras, nos habla de que en este combate que tenemos que dar contra Satanás, hay una ventana de consolación para nuestras almas. Porque alguno podría sentirse abrumado al saber que tiene que luchar contra las doctrinas del diablo. Pero el apóstol Pablo añade de manera de consolación la expresión la buena milicia. Y lo hace con el propósito de que recobremos nuestras fuerzas. Y digo esto, mis hermanos, porque si alguno se siente cansado, si alguno se siente fatigado de la lucha diaria, recuerde que usted está peleando como militar de Cristo, como soldado de Cristo, una buena milicia. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo lo siguiente: no importa cuán difícil sea la lucha que tengas que dar, al final, sin importar cuán difícil sean las circunstancias de tu lucha personal, al final el resultado será feliz. Y será feliz porque tú, creyente, tienes la victoria garantizada en Cristo. Creyentes, no perderemos esta batalla. El Señor que nos puso en este campo de batalla ha dicho: en el mundo sufriréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Comenta el puritano Matthew Henry: el ministerio es una guerra contra el pecado y contra Satanás, la cual es librada bajo el mando del Señor Jesús, que es el capitán de nuestra salvación. Hermanos, Cristo es el capitán de esta guerra. Nosotros somos sus soldados y Cristo ya ganó esta guerra. Así que no perderemos. Al final, la historia al final para nosotros es feliz. No importa cuánta aflicción y cuánta lucha tengamos que soportar en este peregrinaje. Hermano amado, tú que has dado la buena batalla, tú que has militado en la buena milicia y dices: pastor, no te imaginas todo lo que me ha pasado. No salgo de una cuando ya estoy entrando en otra. Y siento que no puedo levantar mi cabeza porque algo me va a aplastar otra vez contra el suelo. Si alguno entre nosotros se ha sentido afligido y cansado en medio de sus luchas personales, amado hermano, escucha con atención las palabras de tu Señor. Abre tus oídos y recibe esto con gozo en tu corazón. Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti
pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. La buena noticia es que esta es una buena milicia, y es una buena milicia porque Cristo es nuestro capitán. Me gusta como Calvino lo expresa. Dice Calvino: Pablo exhorta aquí a los ministros de la palabra de Dios, y creo yo que en general a todos los creyentes, a que no se inquieten ni se desanimen, porque ustedes triunfarán. Aunque los combates sean terribles y enconados, ellos tienen, los creyentes, que estar absolutamente ciertos de que Dios extenderá su mano fuerte para socorrerlos, y jamás serán derrotados por sus enemigos. Pero en cambio, todos los que se levantaron contra ellos perecerán. Esto me lleva a mi cuarto punto del sermón. Hermanos, ya entendemos que estamos en una lucha. Militar la buena milicia implica que tú y yo estamos con las manos untadas de sangre. Nosotros estamos en esta guerra. Nosotros somos soldados de esta guerra. Y si somos soldados de esta guerra, y si es que queremos tener victoria en nuestra lucha contra Satanás, conviene, mis hermanos, que entonces, como estrategia militar, reflexionemos sobre cómo es que Satanás está atacando hoy a la iglesia de Cristo. Entender cómo es que Satanás ataca a la iglesia de Cristo, mis hermanos, nos ayudará a estar mejor armados y mejor protegidos, mejor preparados para cuando sus ataques vengan. En primer lugar, mis hermanos, Satanás ataca a la iglesia de Cristo cegando la mente de los incrédulos a la bondad del evangelio. Hermanos, Satanás hará todo lo posible para alejar a los incrédulos de la predicación del bendito evangelio. Satanás utilizará el mal testimonio que dan estos traficantes de la fe y del evangelio nauseabundo de la prosperidad para que ellos digan: ¿para qué vamos a una iglesia si al final todos los pastores lo que quieren es llenarse el bolsillo? Eso hará Satanás, utilizar a esos individuos para alejar a los incrédulos del evangelio. Utilizará el propio orgullo que hay en ellos y utilizará su propia ignorancia para mantenerlos al margen de la predicación del evangelio. La buena batalla que debemos darle a Satanás acerca de los incrédulos, mis hermanos, es predicarles el evangelio. La buena batalla, mis hermanos, es evangelizar. Creyente, evangeliza. Cuando tú predicas el evangelio, tú estás siendo la primera línea del escuadrón espiritual de Cristo. Estás batallando franca y abiertamente contra el diablo. Evangeliza, mi hermano. El ataque, este primer ataque consiste en que los incrédulos no escuchen la predicación de la palabra de Dios. Y ciertamente, y con algo de aflicción en mi corazón tengo que decirlo, la pasividad de muchos hermanos en torno a proclamar las bondades de Cristo da la impresión de que no quisieran hacer nada en relación a este ataque del diablo contra la iglesia. Recuerden que Él es nuestro enemigo. El segundo ataque que Satanás utilizará que utiliza contra la iglesia en nuestros días tiene que ver con que Satanás levantará todo su arsenal contra aquellos que ya han creído con el propósito de lesionar su fe. ¿Recuerdan lo que dije? Que cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente escriben su nombre allí en un libro de objetivos militares que tienen en el infierno. Bueno, eso pasa con todos los creyentes. Cuando alguien viene a la fe, Satanás levanta su arsenal para atacar a ese individuo con el propósito de lesionarlo en su fe, con el propósito de que llenen sus corazones de culpa y se sientan más tentados a volver atrás que seguir adelante. Satanás hará lo posible, mi hermano, para destruir tu confianza en Dios, y todo esto lo hará con el único objetivo de sacarte del campo de batalla. Satanás susurrará a los oídos de los creyentes y les dirá: mira todo esto que te ha pasado. ¿Tú qué tanto buscas de Dios? ¿Tú qué tanto oras?
y mírate ahí todo enfermo, mírate sin un peso para el desayuno, mírate ahí todo solo, mírate allí todo rechazado. ¿Qué está haciendo Dios para ayudarte? Nada. Así que es más fácil que vuelvas atrás, porque por lo menos no tenías que ser vituperado por tu fe. En tercer lugar, mis hermanos, Satanás afilará sus cuchillos en esta guerra contra el matrimonio y contra la familia. Desde pequeños medios de comunicación locales o regionales hasta los grandes medios de comunicación internacional, hoy en día promueven el homosexualismo, el aborto y el divorcio como algo normal. Satanás sabe que las iglesias se conforman por familias y en su afán de destruir a la iglesia atacará directamente a las familias que conforman a las iglesias. Por eso, que en este sistema corrompido por el pecado en el que vivimos, se quiere adoctrinar a nuestros hijos desde pequeños para que a lo malo lo llamen bueno y a lo bueno los llamen malo. La situación es tan terrible, mis hermanos, que si tú dices hoy en día que tú crees en Dios, eres un retrógrada, un bicho raro. Pero si tú dices que eres una mata de plátano que da mangos, oh, van a decir, wow, qué maravilloso, tienes una personalidad preciosa, te aceptas como eres. Padres, hermanos que están aquí, que tienen hijos, frente a ese ataque horripilante que Satanás hace contra las familias, conviene que recordemos la importancia que tenemos en relación a instruir a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, no seamos tan cándidos de creer que una breve oración antes de los alimentos o que un momento de escuela dominical blindarán y cuidarán el corazón de nuestros hijos cuando estén allí involucrándose con este mundo pervertido. Esposos, esposas, amen a su cónyuge como Cristo amó a la iglesia. Esposos, esposas, amen a sus esposos. No permitan que Satanás susurre al oído y siembre discordia, y siembre disensión, y siembre rencor, y siembre fastidio. Hace 8 días estábamos hablando aquí que el día de reposo es un día del cielo en la tierra y que compartir con los hermanos debe ser un motivo de gozo para el creyente. Ahora imagínate esta realidad tan preciosa que tenemos los matrimonios cristianos. Mi esposa es mi hermana en la fe y con ella puedo compartir todos los días de mi vida. Así que compartir con la esposa, compartir con el esposo, que además es mi hermana, mi hermano en la fe, debe ser un motivo de gozo. No permitan, hermanos, no permitamos que Satanás tenga éxito en sus propósitos al interior de nuestros matrimonios o en la relación con nuestros hijos. En cuarto lugar, mis hermanos, Satanás direccionará sus más grandes y destructivos cañones hacia los líderes de las iglesias, hacia los ministros, pastores y diáconos. Hermanos, todo verdadero creyente hace parte de un objetivo militar para el diablo, pero los ministros, de manera particular, están en una lista de prioridad. Cuando se logra destruir al pastor, las ovejas se dispersan. Y yo he tenido, hermanos, que ver con mucho dolor cómo el diablo ha atacado a un ministro en medio de una iglesia local, y esto ha terminado con la destrucción de una iglesia completa. Frente a estos ataques, hermanos,
conviene que intercedamos por nuestros pastores, que clamemos a Dios por ellos, que roguemos porque su mano preciosa y misericordiosa los sostenga, que les honremos con amor y disposición en nuestro corazón a servir cada vez que sea necesario. Hermanos amados, esta labor es preciosa, pero ciertamente solo el ministro sabe la cantidad de ataques con las que tiene que lidiar todos los días de su vida. Hermanos amados, rueguen, y no lo dice el pastor de la iglesia como buscando beneficio para sí mismo, lo dice como alguien que quiere, mis hermanos, exponer el consejo de la palabra de Dios. Yo mismo tengo que rogar por mis pastores. Roguemos, hermanos, por nuestros pastores. Clamemos al Señor por ellos. En quinto lugar, mis hermanos, para atacar a la iglesia, Satanás se valdrá de falsos sistemas religiosos para introducir herejías terribles. La teología liberal, la teología drag queen, que nos dice que Jesús tenía un amorío con uno de sus discípulos. El evangelio de la prosperidad, sí, así de aberrante es el evangelio de la prosperidad que hay que ponerlo a ese mismo nivel. Las declaraciones del decláralo y recíbelo. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que estas aberraciones hoy toman tanta fuerza en medio de las iglesias? Porque Satanás mismo está atizando esa hoguera para que justamente tomen fuerza en medio de las iglesias locales. Satanás y sus demonios se esfuerzan para que estas perversiones se arraiguen en el corazón de los creyentes. A veces, con un tono jocoso decimos, sí, yo era de esos que declaraba y ponía el pie sobre lo que yo quería. Y nos parece hasta jocoso, pero realmente es doloroso, mis hermanos. Es doloroso que hoy cientos de personas se han reunido en cientos de lugares a escuchar doctrinas de demonios que los están llevando al infierno. Es doloroso, mis hermanos, que muchos hoy se han movilizado desde sus casas a un lugar en particular con la esperanza de escuchar la palabra de Dios, y todo lo que han escuchado son una sarta de mentiras que condenan sus almas. Así que, mis hermanos, hacemos bien en no aceptar, en no admitir los errores de los falsos maestros, pero también hacemos bien en no permitir que promuevan su error. Es decir, hacemos bien cuando le hacemos frente a los falsos maestros. Hace poco salió un video de este falso maestro, lo digo abiertamente, Jesús Adrián Romero, diciendo que la Biblia tal vez estaba cometiendo un error al afirmar que todos los hombres éramos malos. Pues que él no podía creer eso, porque si éramos hechos a la imagen y semejanza de Dios, o sea, todos éramos como Dios, buenos, seres buenos como Dios, y que admitir que todos éramos malos era admitir que Dios era un ser malvado. Wow. Este hereje no merece menos que el rechazo de la iglesia de Cristo. Oh, pastor, está citando nombres propios, ¿sí? En el versículo 20, el apóstol Pablo dice, Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás. Y cuando lleguemos allá, veremos las implicaciones de que sean entregados a Satanás. Hermanos, los ataques del diablo son incesantes y son sistemáticos para contra la iglesia. Y como creyentes debemos todos los días enfrentarnos a esos ataques en las redes sociales, en la televisión, en las revistas, en la prensa. En cualquier parte vamos a ver ataques y tentaciones. Satanás tenderá lazo para que los más débiles caigan en él. La pregunta que queda por hacernos, mis hermanos, para empezar a concluir, es casi obvia. ¿Qué podemos hacer los creyentes para defendernos de los ataques del diablo? ¿Qué se supone que debemos hacer, pastor? Ya sabemos que nos está atacando, ya sabemos que estamos en un campo de guerra, conocemos sus estrategias de guerra, y ahora ¿qué? ¿Cómo nos defendemos? Vayan conmigo, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice así la bendita palabra de Dios. Escuchen esto, hermanos. Porque las armas de nuestra milicia, noten que sí estamos armados, esto es precioso, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos amados, nuestras almas para pelear esta batalla espiritual, esta guerra espiritual, no son darle 7 vueltas a la cuadra y dar un grito cuando lleguemos de la 7ª vuelta. Mis hermanos, nuestras armas para dar dignamente esta batalla espiritual, para salir triunfantes de esta batalla espiritual, son los medios de gracia. Nuestras armas, mis hermanos, no son carnales, como dice el apóstol Pablo. Nuestras armas son la bendita palabra de Dios. Nuestras armas, mis hermanos, son ese glorioso fortalecimiento que se desprende de participar en los sacramentos. Nuestras armas, mis hermanos, son ese precioso regalo de la oración. Esas son nuestras armas no carnales, sino espirituales. Cualquier esfuerzo que hagas por ganar esta guerra sin los medios de gracia será un esfuerzo inútil. Ni tu intelecto, ni tu talento, ni tu destreza, ni tu ingenio podrán librarte de las garras de Satanás. Si tú te llamas un soldado de Cristo y estás en el campo de batalla con un armamento carnal, lo seguro es que perecerás. Más adelante el apóstol Pablo dice: naufragaron en la fe aquellos que carnalmente quisieron hacerle frente al diablo. Pero si realmente tú eres un soldado de Cristo y te has despojado de ese torpe sentido de autoconfianza y has puesto tu confianza de manera exclusiva en Cristo y en su obra de redención, entonces saldrás victorioso de esta batalla. Mientras preparaba este sermón, mis hermanos, yo me hacía la siguiente pregunta: ¿puede alguien que ha entendido que está en guerra contra el diablo y contra sus demonios pensar que una endeble y raquítica oración antes de quedarse dormido o dormida es suficiente ejercicio espiritual para hacerle frente al ejército del diablo? ¿Oraste? Sí. ¿A qué horas? No, pues cuando me acosté y me arropé, me tapé hasta la cabecita, acomodé la almohada y dije: Señor, yo alcancé a orar un ratico. ¿Ok? ¿Podrá esa endeble oración fortalecerte para hacerle frente al diablo y a sus demonios? Me pregunto, ¿acaso puede alguien que se rehúsa a ser fortalecido por los medios de gracia, es decir, dice: yo soy creyente pero yo no me quiero bautizar, yo soy creyente pero yo no tomo la cena del Señor? ¿Puede alguien que se rehúsa recibir ese fortalecimiento que vienen de los sacramentos? ¿Puede alguien sin esa fortaleza hacerle frente a Satanás? Hermanos, una de las grandes tragedias que acompañó a esta pandemia era que no nos podíamos congregar, y de eso se desprendió que no pudiéramos tomar la cena del Señor. Y yo creo que hoy en día la cantidad de pecado que se ha visto en medio de las iglesias locales tiene que ver en gran parte con la falta de ese aprovisionamiento de fuerza espiritual que tenemos cuando participamos de los sacramentos. ¿Puede alguien que quiera hacerle frente al diablo decir: bueno, yo soy creyente, pero de YouTube? Eso es absurdo, mis hermanos. Me pregunto, ¿acaso puede dar una batalla digna contra Satanás alguien que no tenga el sagrado conocimiento que se desprende de las sagradas escrituras?
El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿cuál fue esa frase que fue reiterativa con la que le respondió a Satanás? Satanás, escrito está. Podemos responderle a todas las tentaciones, a todas las acechanzas, a todas esas batallas internas que tenemos contra el pecado. Un momento, corazón engañoso, escrito está en la palabra del Señor. O sencillamente somos gobernados por nuestras emociones. Mis hermanos, la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. No se le puede hacer frente a nuestro enemigo si no tenemos lo que se requiere para combatirlo. Piensen, mis hermanos, en un soldado que está presto a darle un servicio honroso a su patria. ¿Acaso este soldado que quiere ir a combatir por el honor de su nación podría ir al campo de guerra y tener éxito en el campo de guerra si no tiene el debido entrenamiento para la lucha? Ciertamente no. Morirá tratando de dispararle a sus enemigos, a dispararle en un pie, porque no sabe. Así como el soldado sin equipamiento y sin entrenamiento no puede dar una lucha digna en el campo de batalla, así tampoco el creyente puede hacerle frente a Satanás si no tiene una vida ferviente de oración, si no es fortalecido a través de los sacramentos y si no se alimenta constantemente de este alimento precioso que es la bendita palabra de Dios. Si el creyente no tiene estos elementos en su vida, Satanás vendrá y lo herirá. Y si no se nutre de ellos, prontamente lo asesinará. Alguien podría pensar en su corazón: pastor, la verdad es que tú no te imaginas las luchas que yo he tenido que enfrentar estos días. Noticia mala tras noticia mala. Cuando pienso que van a mejorar las cosas, realmente están peor. A ti, mi hermano, que has sentido esa aflicción, quiero invitarte a cobrar ánimo al recordar esta verdad que probablemente algunos ya estén pasando por alto. En cierto sentido, hermano o hermana, en cierto sentido, esta lucha que tú estás teniendo hoy contra el diablo no es tu lucha. Escúchame muy bien. En cierto sentido, esta lucha no es tu lucha, porque tú a esta lucha fuiste mandado como un soldado, pero Cristo es el capitán. Y recuerda esto: nada ocurre por fuera del eterno decreto de Dios. Todo lo que ocurre, ocurre bajo su soberano control. Esta no es tu batalla, sino la batalla del Señor. Y el Señor, que es fiel y misericordioso, mis hermanos, premia la fidelidad y el valor de aquellos que se esfuerzan en honrarle. Así que no desmayes, no te rindas, mi hermano. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente, ponle tú el nombre que quieras a ellas: la muerte, la soledad, el menosprecio, el vituperio. Ninguna de estas aflicciones se compara siquiera en un poco con esa gloria venidera que espera por aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y recuerda una cosa más: aquel que es el capitán de esta batalla, que es su batalla en la que tú eres un soldado, ya venció. Con poder y autoridad declaró su victoria sobre el diablo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, mi hermano, cobra ánimo en el Señor.
pues tenemos la completa certeza que por su gracia estamos en el bando ganador. Esa es la buena noticia para nosotros. Estamos en el bando ganador. Y si esto es así, milita entonces con gozo, con seguridad y con regocijo la buena milicia. ¿Y qué pasa, pastor, con los que no hemos creído? Si yo no he creído, ¿qué pasa? Bueno, tú eres un enemigo de Dios y Dios ya ganó esta lucha y tú estás en serios problemas, porque la justicia de Dios es sobre los hijos de desobediencia. A ti, mi amigo, que dices yo no he creído, te animo a que vengas en arrepentimiento y fe delante de aquel que venció a la muerte y que expuso públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos, y triunfó sobre ellos allí en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias.